Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver algo referido a la ley de Ohm, en análisis de circuitos resistivos sobre la corriente directa. Quiero que logremos conocer un poco acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm fue demostrada o inducida por el físico alemán Georg Simon Ohm, que fue el primero en demostrar la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia, donde nosotros podemos expresar la ley de Ohm con una fórmula muy sencilla que logramos ver aquí, que es voltaje, la V, igual a la resistencia por la corriente, ¿sí? Donde V es el potencial eléctrico, también conocida como tensión. La corriente también se conoce como intensidad eléctrica, es la que fluye a través del conductor, y la resistencia es la que se opone al flujo de la corriente. Entonces, si nosotros miramos esta imagen acá, tenemos una batería que es donde se almacena nuestro voltaje, unos hilos conductores, es donde fluye la corriente, y una lámpara que nosotros la simbolizamos como la carga eléctrica que consume la corriente y el voltaje que pasa a través de ella, y la resistencia. Ya teniendo esto, quiero que conozcamos las magnitudes eléctricas fundamentales. Para estas magnitudes ya las comentamos ahora, que son el voltaje, la corriente y la intensidad. Y vamos a empezar a conocer la intensidad. La intensidad es la velocidad a la que se desplazan los electrones a través del hilo conductor, y se presenta por una flecha paralela al hilo conductor y sobre ella la letra I. Su unidad es el amperio. Miremos la figura que se encuentra al lado derecho. Al lado derecho nosotros tenemos una batería, que es la pila o pila, que está conectada desde su polo positivo hacia una bombilla con un cable conductor en un extremo de la bombilla, y al otro extremo de la bombilla con otro cable conductor hacia el polo negativo de la batería. Esto hace que los electrones fluyan, ¿sí? Fluyan a través de la bombilla y puedan iluminar y regresen, ¿sí?, al polo negativo de la batería, y siga haciendo siempre esa circulación hasta que la batería acabe y ya deje de tener el potencial suficiente para que la lámpara ilumine. Ahora, el voltaje es otra de las magnitudes que vamos a conocer aquí, a manejar e implementar para analizar circuitos resistivos DC. El voltaje es la magnitud que se encarga de mantener la diferencia de cargas positivas y negativas entre dos puntos de un circuito. Miremos la figura que se encuentra al lado derecho. En la figura tenemos una pila de 12 voltios conectadas con tres resistencias en paralelo. Les recuerdo que más adelante vamos a ver un video donde vamos a explicar cómo poder analizar un circuito en paralelo con dos, tres o más resistencias. Entonces, nosotros tenemos aquí un tester, un flux o multímetro, voltímetro, con el cual podemos medir la cantidad de voltaje que tienen estas tres. Como tenemos un voltaje, el voltaje se mide en paralelo a los elementos que estén conectados a la fuente de tensión. Esa fuente de tensión tiene 12 voltios. Entonces, nos dice que al final, en cada uno de estos extremos que tenemos en la resistencia, vamos a medir 12 voltios. Como les dije ahora, más adelante vamos a entender un poco de por qué razón y cuál es el motivo de, al marcar con el tester, al marcar la unidad entre los dos extremos de R1, de R2 y R3, nos va a dar siempre el mismo voltaje. El voltaje también tiene una unidad y la es ubicada en el sistema internacional, que es el voltio, es la medida que nosotros medimos el voltaje. Y también se le denomina tensión, diferencia de potencial, y en algunos casos fuerza electromotriz. Y quiero que recuerden estos símbolos. Estos dos símbolos se los utiliza uno para hacer referencia a una pila y el otro para hacer referencia a una batería. Es muy importante reconocer eso porque una pila normalmente llegan a 1.5 voltios y la batería puede ser de 1.5 voltios en adelante, ¿sí? 12, 9, 6, 3, 5. Eso es lo que podemos encontrar. Ahora, ya tenemos la corriente, voltaje. Falta una última magnitud, que es la resistencia eléctrica. Y dice que es la magnitud que mide la dificultad que opone un material a ser atravesado por una corriente eléctrica, y se simboliza con estos dos símbolos o imágenes que tenemos aquí, en el cual uno es el sistema americano, que es el que estoy señalando en este momento, donde están estos triángulos, este rizado, y la otra el sistema europeo, donde tenemos un rectángulo que simboliza a estas resistencias que tenemos a nuestro lado derecho de nuestra pantalla. Esta superior es tal cual, es una resistencia física de 4 bandas, ¿sí? Que podemos tener más resistencias de mayores bandas. En un video pasado les indiqué
cómo calcular el valor de esta resistencia solamente utilizando los códigos de colores de la resistencia. Es interesante que vean ese video por si no lo recuerdan. Ahora, la resistencia eléctrica se representa por la letra R mayúscula y su unidad de medida es el ohmio. Les recuerdo, en un video pasado les comenté de cómo nosotros podemos utilizarla para poder calcular su valor. Bien, ahora, la ley de Ohm, como les dije, tiene 3 magnitudes y vamos a aplicar un triángulo de Ohm, ¿sí? Triangulito de Ohm, donde vamos a encontrar 3 fórmulas. La caída de tensión, que es B, que se produce en la resistencia y se mide en voltios en el sistema internacional, la corriente que circula a través de la misma y se mide en amperios, y la resistencia y se mide en ohmios. Entonces vamos a ver cada una de las fórmulas que vamos a encontrar con este pequeño triángulo. Uno, que es esto, la caída de tensión. Si nosotros tapamos la magnitud V, la magnitud de caída de tensión, nos quedan las dos magnitudes de corriente y resistencia libres. Estas dos resistencias, estas dos magnitudes las vamos a colocar tal cual lo tenemos acá en la fórmula. Entonces, la unidad que nosotros tapamos, la magnitud que nosotros tapamos, la vamos a colocar al lado izquierdo de la igualdad, y las unidades, las magnitudes que quedan libres, como están aquí una frente a otra, están multiplicándose. Estas dos quedan al lado derecho de la igualdad, y nos queda que el voltaje o la caída de tensión es igual a la corriente por la resistencia. Y la multiplicación, el producto de estas dos magnitudes, nos da los voltios. Entonces el voltaje, como decíamos anteriormente, su unidad de medida es el voltio. Ahora, vamos a seguir con la intensidad. Si nosotros tapamos la intensidad de corriente, nos queda libre el voltaje sobre la resistencia. Esa fórmula, al igual que en el voltaje, ubicamos la I, la magnitud, al lado izquierdo, y las dos magnitudes libres al lado derecho, tal cual me lo indica el triángulo. Entonces nos queda acá corriente igual al voltaje sobre la resistencia, y la división de estas dos magnitudes me dan la unidad de medida de la intensidad, que es el amperio. ¿Listo? También podemos medir miliamperios, porque unidad es abajo de la unidad de un amperio, ¿sí? Y por último tenemos la resistencia eléctrica. La resistencia, igual en el triángulo, tapamos la resistencia y nos quedan dos magnitudes libres, una que es el voltaje y otra que es la corriente, y queda una división entre el voltaje y la corriente. Esa división nos da los ohmios de la resistencia. Bueno, conociendo esto, quiero que apliquemos unos ejercicios, ¿sí? Pero antes de eso vamos a continuar a explicar qué es un circuito eléctrico. Entonces los circuitos eléctricos son los elementos que componen, los elementos básicos que componen a uno de ellos, es la fuente o el generador, ¿cierto? Los alambres o conductores y un receptor de carga, que en este caso tenemos la bombilla. Es muy importante conocer eso, porque si no conocemos los elementos que hacen parte del circuito, no vamos a poder analizar. ¿Listo? Pero hay algo, así sencillamente no lo vamos a analizar. Vamos a utilizar lo que son un esquema eléctrico. El esquema eléctrico, como se ven, es la relación que tiene la forma de simbología, la forma simbológica de poder expresar este generador, esta pila, la tenemos aquí. Este conductor se representa de la misma forma, ¿sí? Y la resistencia o el receptor ya la vamos a cambiar a este símbolo. Y mire, como decíamos ahora, la corriente, ¿sí?, se simboliza con la letra I. Y vamos a poder analizar en cada uno de estos pasos cómo funciona, cómo atraviesa la corriente, cuál es el voltaje. Vamos a poder hallar cuál es la resistencia, cuál es la corriente que fluye a través de un conductor, a través de una resistencia. Bien, entonces vamos al primer ejemplo. Dice, calcula la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Mírenlo ahí. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que dibujar un esquema eléctrico. ¿Listo? Correcto. Ya tenemos nuestro esquema eléctrico, tenemos nuestra diferencia de potencial a 30 voltios, tenemos una pila dibujada aquí, y los conductores conectados a una resistencia de 10 ohmios, mírenla, y se regresa la conexión. Pero ¿qué me dice? Calcula la intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente, que es la que tenemos aquí simbolizada, vamos a calcular. Estos datos, estas magnitudes las vamos a poder sacar acá para entender un poco más
qué es lo que nos falta, porque algunas veces no logramos entender, aunque lo tenemos aquí, no logramos entender cuál es la magnitud faltante. Y tampoco en el texto, si lo tenemos ahí, no sabemos qué vamos a hallar. Entonces, si nosotros podemos sacar del texto de estos párrafos, podemos sacar estas magnitudes y saber cuál es la que vamos a calcular, podemos utilizar una de las tres fórmulas. En este caso, como vamos a calcular la intensidad, nosotros vamos a aplicar el triángulo de Ohm para indicar nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos indica que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Como ya tenemos voltaje, ya tenemos resistencia, podemos calcular la magnitud faltante. Entonces vamos a reemplazar estos valores en cada una de las magnitudes que tenemos. Bien, al reemplazarlos, miren, nos da que tenemos 30 voltios sobre 10 ohmios y eso nos da 3 amperios. ¿Por qué? Porque recuerden, ahora dijimos voltaje sobre resistencia nos dan amperios. O voltaje sobre ohmios nos dan amperios. ¿Listo? Bien, y finalizó nuestro ejercicio. Sabemos que, entonces, ¿cómo respondemos esto? La intensidad de corriente necesaria para alimentar la lavadora de juguete es de 3 amperios. Esa sería nuestra respuesta para el ejemplo. Bueno, muy bien, vamos con un segundo ejemplo. Dice, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. Ojo, ya nos está diciendo, tenemos una corriente de 4 amperios, o sea que tenemos I, y presenta una resistencia de 10 ohmios. O sea que ya sabemos que tenemos dos magnitudes y acá de una, al principio nos decían calcular el voltaje, sabemos que ya tenemos que calcular el voltaje. Bien, recomendación, siempre hagamos nuestro circuito, nuestro esquema eléctrico, para conocer cómo se hace el análisis y que más adelante estos circuitos nos van a servir muchísimo para analizar circuitos en serie y circuitos en paralelo. Bien, ya teniendo esto, sacamos nuestra fórmula, sacamos nuestro triángulo de Ohm, la fórmula que vamos a aplicar para poder hallar el voltaje, que sabemos que es I por R, y reemplazamos los valores. Cuando reemplazamos los valores, tenemos que 4 amperios multiplicado a 10 ohmios nos da 40 voltios. Perfectamente decimos que el voltaje entre los dos puntos del circuito de la plancha es R, ¿sí? Es 40 voltios. Muy bien, y por último, vamos a calcular la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia potencial de 11 voltios. Nuevamente, vamos a hacer nuestro circuito, mírenlo acá, hacemos nuestro circuito, calculamos la resistencia, sabemos que tenemos una corriente que circula a través de todos esos y los conductores y la batería y la resistencia y un voltaje. Sacamos nuestras magnitudes, aplicamos nuestro triángulo de Ohm y nos damos cuenta que tenemos que R es igual a voltaje sobre intensidad. Y al reemplazar los valores tenemos que nos da una resistencia de 2.2 ohmios. ¿Listo? Esa es la resistencia que necesitamos para que una corriente de 5 amperios atraviese. Aunque tenemos que calcular algo mucho más grande, la potencia. Pero eso lo vamos a ver en otro video. ¿Listo? Bueno, muchachos, quería agradecerles hoy por estar aquí en este video, por brindarles a ustedes un conocimiento un poco más acerca de esta teoría tan hermosa que es la electrónica y los circuitos. Nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios y suscríbanse.